Hola, muy buenas tardes para todos. Me presento, mi nombre es Alba Lucía Ariza Díaz, estudiante de Psicología de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Actualmente me encuentro cursando una especialización de neuropsicología en la educación y esta actividad pertenece a la asignatura de neurociencias cognitivas, donde se va a hablar de conceptos referidos a la percepción, neuropsicología de la percepción, que es la percepción, transducción, proceso subcortical, corteza cerebral, procesamiento cerebral y tipos de agnosia. Presentada al docente Jason Fabián Palacios Fajardo. La percepción es el proceso cognitivo de la conciencia, que consiste en el reconocimiento e interpretación y significación para la elaboración de juicios en el entorno a las sensaciones obtenidas del ambiente, ya sean físico y social, en el que se intervienen otros procesos psíquicos entre los que se encuentran el aprendizaje, la memoria y la simbolización. La percepción posee un nivel de existencia consciente, pero también otro inconsciente. Es consciente cuando el individuo se da cuenta de lo que percibe ciertos acontecimientos. Por otro lado, en el plano inconsciente se llevan a cabo los procesos de selección y organización en las sensaciones. Sobre la base biológica de la capacidad sensorial, la selección y elaboración de la información del ambiente se inicia en la discriminación de los estímulos que se reciben. En tal discriminación subyace la medición de los mecanismos inconscientes con una modificación en el potencial de reposo generada en un receptor sensorial por la energía de un estímulo determinado. Los mecanismos subyacentes de la transducción sensorial son bastante complejos y diferenciales para cada tipo de receptor sensorial. De forma habitual, el potencial receptor aparece por la apertura y el cierre de diferentes canales o iónicos que forma directa o a través del sistema en segundos mensajeros. La traducción sensorial es el proceso de transformación de los diversos tipos de energía en impulsos nerviosos llevada a cabo por los receptores sensoriales. Procesamiento subcortical, cuando los receptores sensoriales son activados por diferentes tipos de energía, generan cambios en los potenciales de acción de las neuronas sensoriales. Esta información es enviada al sistema nervioso central a través de los nervios craneales y los nervios espinales. Podemos dividir el proceso de información sensorial que tiene un lugar en el sistema nervioso central en dos clases claramente diferenciadas: el procesamiento subcortical y el procesamiento cortical. En la mayor parte de los sistemas sensoriales, el procesamiento de la información proporcionada por las señales neuronales iniciadas a partir del receptor comienza en diversas estructuras subcorticales antes de alcanzar la corteza cerebral. Y en esta es donde se cree que tiene lugar la percepción y reorganización sensorial. Toda la información que recibimos en la superficie de nuestro cuerpo es enviada a través de diferentes conexiones de la corteza cerebral. Este tipo de organización implica que la corteza se organiza a semejanza del cuerpo. Ello conlleva que regiones que suelen trabajar de forma conjunta se encuentren en una ubicación más cercana en el cerebro. De esta forma que la información no tiene que recorrer distancias amplias. En nuestra piel tenemos receptores especializados que no solo detectan las caricias o el contacto de estímulos sobre nuestra piel, sino que también nos pueden informar de la temperatura e incluso de los elementos nocivos que generan una percepción al dolor. La corteza cerebral, diferentes poblaciones de neuronas se encargan de procesar la información sensorial que llega de diferentes partes de nuestro cuerpo. Por ejemplo, las yemas de los dedos o los labios presentan una capacidad muy alta de discriminación sensorial.
Por ello, cuando besamos otros labios o cuando acariciamos otra piel con los dedos, somos capaces de experimentar sensaciones muy ricas en cuanto a la estimulación sensorial se refiere. Lo mismo ocurre con el movimiento. No se necesita la misma precisión para llegar a cabo el movimiento de los dedos cuando tocamos un piano o una guitarra. Las regiones que presentan mayor capacidad de discriminación sensorial, en términos generales, envían mayor cantidad de información que aquellas con baja resolución. No obstante, hemos de tener presente que en el espacio que ocupa una parte del cuerpo en la corteza no es inmutable o estático. Además, tampoco se explica únicamente por la densidad de las conexiones sensoriales que recibe. Si una parte del cuerpo no se puede utilizar, su representación cortical disminuye de tamaño y también a la inversa. Por este motivo, el tamaño de la representación cortical puede variar en función del uso y de la experiencia. Lo mismo ocurre en caso de lesiones. Cuando hay una lesión en alguna de las vías o los sistemas que llevan la información a la corteza, la región que queda desprovista de entrada de información pasa a ocuparse de procesar la información de otras regiones que si se envía la información a la corteza sensorial. Podemos dividir la corteza de asociación en dos grupos claramente diferenciados: las áreas de asociación unimodales, las áreas de asociación multimodales o heteromodales. En las áreas de asociación unimodales se encuentran adyacentes a las áreas de sensoriales primarias y llevan a cabo un procesamiento más complejo de la información que éstas, como por ejemplo el color, el brillo y la forma en el sistema visual, y el timbre, el tono y el volumen en el sistema auditivo. Las áreas de asociación unimodales suelen denominarse áreas sensoriales secundarias, y en las neuronas, en las áreas de asociación multimodales, responden a múltiples modalidades sensoriales y modifican su respuesta en base a diferentes circunstancias. Se trata de neuronas que recogen información de otras modalidades sensoriales y de otras regiones cerebrales implicadas en otras funciones, como por ejemplo en la atención y en la memoria, y que aparecen en responsables de las funciones cognitivas superiores. La agnosia. La agnosia es una alteración en la capacidad para reconocer un estímulo previamente aprendido, que se produce como consecuencia de una lesión o una difusión cerebral, en ausencia de alteración cognitiva global y sin que esa alteración pueda explicarse por una afectación de áreas sensoriales primarias o de las vías sensoriales periféricas. La agnosia no se limita exclusivamente de la información visual, aunque las agnosias visuales son las más comunes y las más conocidas. Una agnosia puede producirse también en relación con el resto de canales sensoriales humanos. De este modo tenemos agnosias auditivas, agnosias táctiles y también agnosias olfativas y gustativas. La agnosia implica una alteración en el reconocimiento a través de un determinado canal sensorial, pero no de los otros. Así pues que un paciente que padece agnosia visual no reconocerá un estímulo presentado visualmente, pero sí lo hará a través del tacto o a través de su sonido. Por ejemplo, dentro de un mismo canal sensorial, los estímulos pueden percibirse incorrectamente, dependiendo de diversos factores. Si tomamos el ejemplo del canal visual, estos pueden ser hechos de si son tridimensionales o bidimensionales, si son rostros o imágenes completas, si tienen color o no, si son números o letras. Cada uno de los aspectos que compone la percepción global de un objeto puede por sí mismo alterar la capacidad de reconocer en totalidad.
referencias bibliográficas de donde se sacó la información. Bueno, muchas gracias por su atención. Eso era todo. Feliz día.